¿Quién escribió la Biblia? Para más de 2.000 millones de cristianos de todo el mundo, la Biblia es el texto sagrado que les sirve de fuente de verdad, así como de consuelo e inspiración. Y el Antiguo Testamento es igual de importante para los de la fe judía. El documento no es solo un libro, sino más bien una biblioteca que representa la historia, la poesía, la ley y mucho más. Hay 66 libros en la Biblia protestante y 73 en la católica, escritos a lo largo de siglos por múltiples autores diferentes. Algunos de estos libros llevan nombres: Mateo, Isaías, Jeremías. Y la tradición sostiene que esos nombres son los de sus autores. Otros libros no llevan el nombre de ninguna persona. Primera y Segunda de Reyes, Lamentaciones, Hechos, y su autoría es objeto de especulación, a veces basada en pruebas internas y externas. Hay respuestas contrapuestas a la pregunta sobre la autoría de los libros del texto. Está la respuesta dogmática tradicional, que sostiene que los libros de la Biblia que se nombran fueron realmente escritos por la persona que lleva ese nombre. Marcos fue escrito por el discípulo de Jesús. Isaías fue escrito por el profeta Isaías, y así sucesivamente. Del mismo modo, este punto de vista sostiene que los libros sin nombre fueron escritos por autores que se les atribuyen tradicionalmente. En particular, Moisés, que supuestamente escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Como ocurre a veces, la erudición histórica y las enseñanzas religiosas no siempre coinciden con precisión. Y esto es cierto en el caso de responder a la pregunta de quién escribió la Biblia. Siglos de erudición han investigado y explorado la cuestión. Veamos algunos puntos principales. Para algunos cristianos, y también para algunos judíos conservadores, la cuestión de quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también conocidos como el Pentateuco, es sencilla y directa: Moisés. Durante siglos, tanto la cristiandad como algunos judíos lo aceptaron sin rechistar. Sin embargo, hay quienes piensan que esto no puede ser cierto. Se dice que en los siglos XVIII y XIX, investigadores alemanes empezaron a analizar críticamente los textos y descubrieron que esto no puede haber sido escrito por el mismo hombre. Había diferencias de estilo y lenguaje, por ejemplo, y distintos relatos de un mismo acontecimiento contados de forma diferente. En pocas palabras, los textos fueron recopilados por diferentes editores y redactores a lo largo de los años. Hombres cuyos nombres se han perdido en gran medida para la historia. Y terminamos con los relatos combinados que, finalmente, se compilaron en el Pentateuco. Los libros históricos del Antiguo Testamento fueron probablemente compilados por editores posteriores. Después del Pentateuco, la siguiente sección importante del Antiguo Testamento son sus 12 libros de historia, que comienzan con Josué y concluyen con Esther. Estos libros cubren un periodo de siglos que se dice que documenta la relación de Dios con su pueblo tras su regreso del cautiverio en Egipto, hasta el apogeo de la fuerza de Israel como potencia regional y hasta su decadencia, que terminó con el cautiverio de los israelitas en el extranjero. 4 de los principales libros de esta sección son los de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que durante siglos se creyó que habían sido escritos por los propios Josué y Samuel. Sin embargo, el lenguaje de estos textos tiene similitudes con el del Deuteronomio, lo que lleva a algunos estudiosos de la Biblia a concluir que fueron escritos por la misma persona. No obstante, también es probable que hayan sido compilados por sacerdotes judíos que servían durante el cautiverio de los israelitas en Babilonia a mediados del siglo V a.C.
La autoría del resto del Antiguo Testamento no está clara. A la sección histórica del Antiguo Testamento le sigue una o dos, dependiendo del punto de vista. Los profetas, a veces divididos en mayores, Isaías y otros, y menores, Amós y otros, mientras que la tradición y, en algunos casos, la enseñanza sostienen que fueron escritos por los hombres cuyos nombres llevan. La historia ha dado una explicación menos directa. Por ejemplo, consideremos el profeta mayor Isaías. La primera parte de su libro puede muy bien haber sido escrita por el propio hombre. La segunda parte, sin embargo, representa un marcado cambio de tono y puede haber sido compilada por editores posteriores. La tercera parte tiene similitudes lingüísticas con el Deuteronomio y puede haber sido escrita por el autor de ese mismo texto. En el caso de Jeremías, la atribución de la autoría es más complicada. Podría haber sido el propio Jeremías, podría haber sido un hombre al que menciona como uno de sus escribas, o podría haber sido uno de los autores de secciones del Pentateuco. La incertidumbre persiste en el resto del Antiguo Testamento. Los análisis lingüísticos apuntan a que estos libros fueron escritos o recopilados por personas distintas a las que la tradición y el dogma afirman, y que quizá fueron compuestos por autores anónimos que contribuyeron al Pentateuco. La autoría de los evangelios es discutida. Mientras que el Antiguo Testamento abarca un periodo de cientos de años y su autoría se ha atribuido tradicionalmente a más de una docena de hombres, el Nuevo Testamento es bastante más sencillo. Su alcance histórico consiste justo en un siglo, y su autoría se ha atribuido histórica y dogmáticamente a solo un puñado de escritores. La tradición afirma que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por esos mismos hombres, contemporáneos de Jesús que vivieron y ministraron con él mientras vivía, desde el año 4 a.C. hasta el 30 después de Cristo aproximadamente. Sin embargo, es probable que esto no sea cierto. Los evangelios no se escribieron o recopilaron, según el caso, hasta alrededor del año 70 de la era cristiana, unas 4 décadas después de la muerte de Jesús. En su libro, Jesús Interrumpido, el erudito bíblico Bart Ehrman afirma que los evangelios fueron compilados a partir de la tradición oral y que los escribas y editores que los compilaron adjuntaron los nombres de los discípulos de Jesús a los documentos para informar a los lectores de quienes pensaban los editores que eran las autoridades detrás de las diferentes versiones. Algunos de los escritos paulinos fueron atribuidos correctamente. Una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. El maestro judío que se convirtió al cristianismo escribió tradicionalmente 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, todos ellos epístolas, cartas a diversas iglesias de la región mediterránea. La narración de esos libros proporciona gran parte de la base de la práctica y la doctrina cristianas 2 milenios después. ¿Escribió realmente Pablo esos libros, como sostiene la tradición y el dogma? En realidad, es probable que lo hiciera, o al menos es probable que escribiera 7 de ellos. De todos modos, los 6 restantes fueron asignados con su nombre por editores posteriores, probablemente seguidores de Pablo que querían dar autenticidad a sus escritos, adjuntando el nombre de Pablo a ellos. Las epístolas paulinas, que se cree que fueron escritas por él, son Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón, mientras que el resto se cree que fueron escritas por otras personas. La autoría del resto del Nuevo Testamento. Fuera del Evangelio y de las epístolas paulinas, hay 3 secciones del Nuevo Testamento: historia, epístolas generales y profecía.
historia se refiere aquí al libro de los Hechos, que describe las actividades de los discípulos de Jesús para incluir gran parte de la narración sobre Pablo en las décadas inmediatamente posteriores a su muerte. Según la editorial cristiana Zondervan, el autor afirma ser Lucas, el mismo hombre que el supuesto autor del evangelio que lleva su nombre. Es probable que la escribiera él mismo. El término epístolas generales, dicho simplemente, se refiere a las epístolas no escritas por Pablo, supuestamente escritos por los discípulos de Jesús, como Pedro y Santiago. Fueron casi seguramente compilados o escritos por otros. En algunos casos décadas o incluso siglos después de la muerte de sus autores. El único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. La tradición sostiene que fue escrito por el discípulo de Jesús, Juan, el autor de un evangelio y otros libros del Nuevo Testamento que llevan su nombre. No obstante, es probable que lo escribiera un cristiano que vivió mucho más tarde, muy posiblemente el equivalente del siglo I a un predicador de circuito llamado Juan. Yo soy el documentalista, y esto fue ¿Quién escribió la Biblia?